Hola audiencia, ¿cómo están? Soy Patricia Eliseiri, pastora de la Iglesia Nueva Vida con Jesús del barrio de Núñez. Y hoy me acompaña Jonathan, psicólogo de la Fundación Una Nueva Vida es Posible, quien ya saluda. Hola, ¿cómo les va? Y continuamos en casa, fortalecidos por la mano del Señor, y continuamos animando a todos y declarando que en medio de cualquier dificultad, la salida siempre es Jesús. Y el tema de hoy, una vez más, es adicciones. Estamos viendo cuáles son los pasos para la recuperación. Bien, primeramente mi editorial como cada semana. Se metieron en un baile que no saben bailar. ¿Cuántas milongas y escuelas de baile hay en la Argentina y mucho más en Buenos Aires o en el AMBA, como les gusta decir a algunos? No hubo tiempo para preparar el esquema. La improvisación y el desorden son nuestro escudo de vida. ¿Somos un ejemplo a seguir a escala mundial? ¿A vos que te gusta el arte? A ver, ¿cómo dibujamos esto? Comentan en el mundo de la pintura de cuadros. Algunas preguntas que giran en mi inconsciente colectivo y quizá también en la mente de algunas personas que ahora me están escuchando, Patricia. Entonces hay muchas personas que de pronto entraron en esta situación de comenzar a consumir y no pueden o no ven la forma de salir. Una vez más le decimos que con Jesús sí hay salida. Y comenzamos hoy hablando sobre el punto de usurpador a dador. Hay un cambio fundamental de la persona que en un punto, en un momento, consumía y hacía muchas cosas que estaban mal, quizás hasta robaba, y cuando conoce al Señor esto cambia radicalmente. Así es, buen punto. De usurpador a dador. Cuando tenemos que alimentar nuestras adicciones, o sea, el consumo de alcohol o droga, entre paréntesis, las únicas, nuestras necesidades fácilmente consumen toda nuestra atención, o sea, prestamos solamente foco a lo que nos interesa. Lo único que nos importa es obtener lo que deseamos desesperadamente, de cualquier manera. Hacemos lo que esté a nuestro alcance, posiblemente, y también algunas cosas casi imposibles, pero las logramos. Para lo malo, claro está. Nada nos detendrá, aunque tengamos que mentir, que es muy habitual. Deseamos desesperadamente llegar a eso, engañando, robando. En nuestra familia y comunidad estamos señalados y somos conocidos como usurpadores. Pisoteamos los sentimientos de terceros, de ajenos, y las necesidades de otros se reducen a la mínima expresión. ¿Qué quiere decir? No nos importa el otro, si sufre, cómo está, si sigue vivo. O sea, queremos hacer la nuestra como fuere. Cuando uno quiere conseguir un objeto o sustancia, hace todo lo posible e incluso comete algunas acciones que dentro de su equilibrio emocional, o sea, dentro de la racionalidad del pensamiento, jamás lo haría, porque son atropellos. La mentira aquí es una característica principal de la adicción, en menor o mayor medida. ¿Qué quiere decir? Hay personas que son mitómanas, hipermentirosas, o algunos que te la dibujan en el sentido de que te ocultan, pero igual es una mentira. ¿Cómo negar que hay un elefante adentro del baño o un gigante en el pasillo? Es negar lo innegable. ¿Por qué? Porque no hay manera de explicar la realidad de que eso está y uno no cree que existe. La sustracción de valores también es muy común, sobre todo en la casa de conocidos, sea una abuela, una tía o un padre, que es mucho peor. ¿Y qué hacen con esto? Van a comprar porquerías, señor, así como lo escucha. No destinan ese dinero sustraído para pagar el alquiler de su casa, ni mucho menos para pagar expensas, que obviamente deben varios meses de cable. Obviamente, los sentimientos de los demás no existen y están por sobre el piso. Perfecto, entonces lo que estamos viendo es que la persona que consume, digamos, con el objetivo de poder comprar sustancia, puede llegar a robar, no le interesa, como vos decías, no el sentimiento del otro, si sufre o no, porque tiene un solo propósito.
Y vemos en la palabra, encontramos la historia de Zaqueo, que Zaqueo tenía un problema similar. Su deseo de ser rico lo llevó a traicionar a su propio pueblo, cobrando impuestos para el gobierno no romano. Y sus compatriotas como lo odiaban, lo consideraban un ladrón, un extorsionador y un traidor. Sin embargo, cuando conoció a Jesús, llegó realmente a cambiar su vida de una manera fundamental. Esto lo encontramos en el Evangelio según San Lucas, capítulo 19. ¿Qué nos dice? En el verso 8 nos dice: entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Así que qué importante es que cuando conocemos a Jesús, todo cambia. Por eso el nombre o el título, ¿no?, de lo que estás hablando, de usurpador a dador. Significa que cuando conocemos a Jesús se termina esta historia y con él podemos cambiar y comenzar a bendecir a los otros. Cuando relatabas previamente la historia de Zaqueo, o al menos un segmento de su vida, recuerdo que algunas personas, y trazando el paralelismo bíblico, cuando Zaqueo indica de que él habría devuelto, cuadruplicado lo que sustrajo, lo que robó, hay gente que manifiesta cuando a uno le hacen mal a sí mismo, devuelve la maldad multiplicada por 4, como por ejemplo el gordo Pablo, un conocido mío que quizá nos está escuchando en este momento. Entonces uno devuelve el mal por mal y no está bueno. A ver, es una especie de venganza multiplicada por 4, Patricia. Es justamente lo contrario a lo que el Señor nos enseña en su palabra. Si está bueno poder devolver, en este caso lo que estamos hablando, lo que uno ha robado. Zaqueo, valga la redundancia, hizo más que solo reembolsar el dinero que les había quitado a otras personas. Por primera vez en mucho tiempo fue consciente de las necesidades de otros y quiso ser un dador, o sea, brindar, devolver, entregar, hacer enmiendas, pedir perdón a quienes hemos lastimado, incluye devolverles lo que hemos tomado de ellos. Y aquí me detengo haciendo un paréntesis. Está bueno que cuando uno devuelve lo que robó, devuelva más, porque eso hablaría bien de la persona en este momento como una corrección de vida y aprendiendo que actuó mal. Siempre que sea posible, obviamente. Si la persona murió, ¿cómo hacemos para devolverle el dinero? Es imposible, pero a sus codescendientes. Algunos de nosotros podríamos aprovechar la oportunidad para hacer más. A medida que comenzamos a ser conscientes que pensamos lo que hacemos, nos importa las necesidades de otras personas, o sea, su sufrimiento, sentimientos, pensamientos, y tratamos de satisfacerlas, ayudándolas, acercándonos a ellos, mejorando nuestra autoestima, porque en realidad el adicto, vamos a decir las cosas como son, mucho no se quiere. Y hay gente que no pertenece al mundo de la adicción, que quizá está escuchando el programa en este momento, que tampoco tiene una imagen positiva de sí mismo y se ven al espejo como cualquier cosa. Y Dios no quiere eso para nadie. La autoestima baja no es buena. Nos daremos cuenta de que podamos dar y ayudar a otros en vez de ser una carga. Importante es entonces que cuando conocemos al Señor haya un cambio radical en las vidas, y qué importante es cambiar actitudes, comenzar a reconocer lo que se ha hecho mal, lo que se ha quitado, lo que se ha robado, y comenzar este tema de poder ahora dar y poder en cambio bendecir. Es difícil, pero se puede lograr con un trabajo de hormiga, como hablábamos la vez pasada en la parábola de la hormiguita. ¿Y te acordás de qué otro integrante? Hay que ser una historia que vos comentaste. Sí, pero eran dos. Muy bien. La hormiguita había hecho su trabajo paulatinamente y consiguió lo que quiso, mientras que la cigarra murió por en el verano estar cantando y no haber construido su nido pensando en el futuro, en el invierno, en el frío. Bien, al acercarnos a las personas, volviendo al texto que recién comentamos, tampoco podemos nosotros flashearlas de Esteban el mártir, citando el texto bíblico, como les gusta a muchos adictos en recuperación, con poco entendimiento del Evangelio, porque Dios no quiere eso. La Biblia ya está escrita hace mucho tiempo y no habrá nuevos integrantes en la misma. A ver, no se va a abrir una Biblia paralela con nuevas personas,
Esto ya está escrito hace años. ¿Podemos entenderlo o no? Y estaría bueno que la gente que está, los jóvenes, por sobre todo, desocupados hoy, y no por falta de trabajo, sino por elección, porque hay gente que le escapa al trabajo como el perro de cebolla, y en edad de producción pueden trabajar y solventar sus gastos propios, dejando de vivir del aire, ya que las expensas no las podemos pagar a modo de salmista. Quizás yo voy a la cadena de pagos, que no la voy a nombrar obviamente, y digo, te canto una adoración. Entonces ahí el muchacho, quizá si es creyente, se va a emocionar, pero va a decir, campeón, ¿y el dinero de la boleta? Es otra historia. Es importante entonces ser responsables, ¿no? Para poder realmente hacerse cargo de cada situación. Exacto, los pies siempre sobre la tierra. Perfecto. Y vamos a continuar entonces con el otro punto que tenía que ver con asuntos irresueltos. Esto tiene que ver con cosas que han quedado antes de haber conocido al Señor, relaciones rotas, situaciones que no eran correctas. Entonces, cuando venimos al Señor comenzamos un nuevo tiempo y una nueva vida, pero es importante resolver todo lo que ha quedado atrás. Patricia, qué buen punto acaba de tocar. A modo introductorio, asuntos irresueltos. A veces tenemos que lidiar con asuntos no resueltos antes que podamos seguir avanzando hacia nuevas oportunidades en la vida, porque todos tenemos nuevos momentos y una frescura en el pensamiento. El pasado de algunos quizá esté lleno de violaciones a la ley, haber cometido delitos, relaciones quebradas, asuntos que debemos resolver antes de seguir adelante, porque no podemos continuar salteando un eslabón sin haber hecho un camino correcto, un sendero continuo. Nuestra vida nueva no cancela nuestras obligaciones previas, o sea, nuestro pasado reciente, porque, no estamos hablando de hace 10 años, quizá fue hace 2 y todavía me da vueltas en la cabeza esto. La resolución principal es arreglar los asuntos con la ley, obviamente. Si ya cumpliste tu condena, mucho mejor. Es incómodo vivir prófugo de la justicia, obviamente. Y en segundo término, devolver lo que sustraje a familiares que habíamos manifestado previamente en el punto anterior. Y amigos, anexando un certero pensamiento, pedimos disculpas, pero de corazón, porque estamos arrepentidos de lo que cometimos y no queremos volver a foja cero, al minuto 1. Después, si ya no quieren saber nada con nosotros, es otra canción, otra historia, como el muchachito que está enamorado de una chica durante 20 años y la niña jamás le va a dar pelota. Pero bueno, eso solo pasa en las novelas, motivo de otras líneas. Uno de cárcel tranquilo que pido disculpas, Patricia. Bueno, encontramos en la palabra una historia que realmente nos hace ver que es importante resolver las cosas que quedaron pendientes. Y encontramos que en nuestra vida no cancela, nuestra nueva vida no cancela las obligaciones anteriores. Mientras el apóstol Pablo estaba en la cárcel, guió a un esclavo fugitivo llamado Onésimo a recibir una nueva vida en Cristo. Y después, aunque Onésimo podía enfrentar realmente la pena de muerte por haber huido, Pablo lo envió de regreso a su amo, debido a que su amo era amigo de Pablo y hermano en la fe, y ambos esperaban que Filemón lo perdonara. Onésimo le llevó a su amo una carta de parte de Pablo, la cual decía, y esto lo encontramos en Filemón capítulo 1, y en el versículo 13 nos dice, yo quisiera retenerte conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. Y nos dice en el verso 14, pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario, porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que te recibieses para siempre. No ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Y en el verso 18 dice, y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Entonces, qué importante que aquí estaba hablando de cancelar
de restaurar. Estaba enviando una carta en la cual le decía que si algo todavía le debía, que él se iba a hacer cargo. Entonces es importante lo que quedó pendiente una vez que venimos al camino del Señor, poder saldar esas deudas. Una duda que me quedó vagando de lo que habías leído. ¿Qué significa ser más que un esclavo? Porque un esclavo obviamente es quien, o sea, sirve a su amo, pero más que un esclavo, o sea, ¿en qué lugar lo ubicamos? Y bueno, continuar allí, digamos, sin libertad, totalmente privado de la libertad. O sea, esclavo al cuadrado, esclavo doble sería. Privado totalmente de toda libertad que pueda disfrutar y gozar. Y cuanto más, entonces estamos hablando que queremos encontrar en la presencia de Dios la libertad absoluta y somos libres totalmente en Cristo, pero está bueno restaurar todo lo anterior. ¿Y en homenaje a Montes? Vamos a una pausa. No, primero, sin prisa, pero completa la voz. No, decirlo si es tu forma. Pausa. Yo quiero paz, aunque parezca que soy loco suelto. Modernidad, que se olvidó lo que somos por dentro. Queremos paz, pero no la que se firma en tratados. Quiero tu paz, como señal que seguís a mi lado. Y toda la hinchada, toda gritará. Abajo los palos, arriba las manos y el gol. Y yo solo quiero un poco más, porque con empate no alcanza para ser campeón. Y la monada pide, quiero más, pide, quiero más, pide, quiero más. Y la monada pide, quiero más, pide, quiero más, pide, quiero más. Y la monada pide, quiero más, pide, quiero más, pide, quiero más. Y la monada pide, quiero más, pide, quiero más, pide, quiero más. Continuamos con nuestro programa de radio Premium, aquí en nuestra radio online. Buscanos en las redes sociales, nuestros canales oficiales, Patricia, a través de Facebook, Iglesia Nueva Vida con Jesús, en la cual pueden encontrar información referida a los cultos y actividades dentro de la iglesia, que por razones obvias y dentro de la cuarentena estamos exceptuados de realizarlas. Esperemos pronto volver a reencontrarnos. Después, en la fanpage de Patricia Liseiri pueden evidenciar reflexiones referidas a las Santas Escrituras, a la Biblia, y devocionales que Patricia comparte cada semana y en varias oportunidades. Y por último, nuestra página principal de Adiós Adicciones, en la cual pueden divisar información referida a la fundación en cuanto a actividades, trabajos y diferentes modalidades también en cuanto a terapias. Este programa también lo pueden escuchar por YouTube en nuestra radio online, como manifesté previamente, y seguirnos en Instagram en Iglesia Nueva Vida con Jesús. Y el anuncio final: atención terapéutica para todo público adulto en general, sean adictos o no, eso no difiere, no cambia. Si te sentís angustiado, estresado, enojado o ansioso, tenemos sesiones individuales con reserva absoluta y podés consultarnos a uno de los teléfonos más famosos de Buenos Aires, al 15 502 46 194, y ahí te podrán brindar la información que estás necesitando o despejar ciertas dudas quizá que tengas en este momento. Somos un programa hiperfederal y nos están escuchando los 4 puntos cardinales. Muy bien, resumiendo un poquito lo que estuvimos hablando hasta ahora, que los pasos para la recuperación son, en primer lugar, cuando aceptamos al Señor y ya realmente queremos comenzar a cambiar nuestra vida, se cambia de usurpador realmente a dador. Y en segundo lugar dijimos que también hay que comenzar a resolver los asuntos que quedaron pendientes. Claro, del pasado. Antes de que podamos avanzar a un futuro mejor, debemos enfrentar el pasado, que muchas veces es bastante pesado. Hacer esto puede incluir pagar lo que debemos, como habíamos manifestado, regresar a las personas de quienes huimos, y no podemos dar por sentado que aquellos nos han perdonado, pero podemos tener la esperanza de que lo hagan a futuro. Quizá uno de acá a unos años
puede procesar el pedido de disculpas y aceptarlo. En algunos casos nos sorprendemos cuando las personas nos perdonan y estamos libres de esa esclavitud que nos produjo el pasado. Y a modo de cierre de este punto, la vida nos va a sorprender favorablemente al restablecer aquellas relaciones casi destruidas porque pensamos que nunca más nos iban a querer ver o a llamar por teléfono. Esa es la mano de Dios y nuestro trabajo constante terapéutico, es decir, seguir avanzando cada día y no estancarnos. Momentos difíciles siempre habrá. Lo importante es no bajar los brazos, señora. Muy bien, y además de esto entonces, cuando uno comienza a restaurar, cuando uno busca del Señor, cuando uno comienza a dar, aprende a tener, como el Señor espera que tengamos, el corazón de un siervo, un corazón como el de Dios. Y contanos un poquito, Johnny, qué es lo que el Señor también espera de cada uno de nosotros. Bien, el corazón de un siervo. A esta altura de la vida, y en la recuperación más precisamente, la mayoría de nosotros ya hemos experimentado algunos cambios favorables y significativos a través de actitudes, o sea, un cambio de onda, de plan en nosotros mismos. Hubo un momento en la vida en la que fuimos consumidores y solamente pensamos en sí mismos, o sea, en nosotros mismos, siendo completamente desconsiderados con terceros. Esto pasó a ser hincapié en el hecho de que pensamos en intereses propios en desmedro de los demás. A ver, nos importaba nada más que hacer la nuestra y seguir así de manera continua. Meramente algo hemos aprendido en materia de adicción, quizá con el paso de los años, en algunos más veloz que otros, porque los tiempos de cada persona difieren. Aquí puedo comenzar a fijarme en las necesidades de otras personas, siendo un familiar o un adicto en potencia, quiere decir permanente. Y ahí, en este punto, quiero hacer una salvedad que se entienda. Yo he escuchado a chicos en proceso de consumo dando palabra, o sea, de la Biblia, y en realidad los pastores son los que están indicados para dar un texto que Dios les envió a su corazón o que les manifestó. Pero aquí las emociones juegan un papel importante y tenemos que poder decodificar, dividir. Es un espacio confuso porque solamente quienes tienen el llamado de Dios lo van a lograr. Si no, todo el mundo vive expresando sus emociones y se equivoca constantemente y gana mucho más enemigos que amigos, Patricia. Sí, el punto es que sí pueden compartir lo que es la escritura, una palabra de Dios, no lo que de pronto ellos pueden interpretar, Claro. sino realmente lo que está en la palabra, en el corazón de Dios. A ver, el mate a mí no me gusta, para algunos es rico, pero cuando entran con la ronda y entran a filosofar y bueno, de ahí en más ven espejitos de colores. Y nos dice la palabra en Filipenses capítulo 2, versos 3 y 4. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los demás. Significa entonces qué importante es poder ver más allá de la propia necesidad, sino también poder ver la necesidad del que está al lado. No tan solo lo que yo quiero, lo que a mí me gusta, lo que yo necesito, sino poder ver, poder interpretar lo que la otra persona está necesitando para poder bendecir. Sí, eso es importante porque hay gente que se pone a hablar con uno y vomitan lo primero que les viene al marote, o sea, dicen lo que tienen ganas y eso está muy alejado de la realidad de la mayoría de los casos. Por eso, tener la salvedad siempre de ver con quién hablas y a quién le pedís consejo. Hay situaciones en las que hacer enmiendas, pedir disculpas, puede ser una experiencia dolorosa, traumática quizá, para nosotros. Pero hacerlas es parte de la vida y de la recuperación. Posiblemente suframos al detenernos en tal punto. Por ejemplo, en el resentimiento, que es una de las características de la escritura, del adicto, es decir, de la enmienda en general, cuando tiene que hablar sobre situaciones o momentos pasados relacionados a familiares, o sea, a un ámbito laboral. Ese es un punto importante en la sanidad de la persona. Nunca estaremos privados del dolor, o sea, eximidos. Pero sí lograremos aprender a vivir mejor con errores y aciertos como todo el mundo. Debemos estar bien tranquilos que estamos
obrando favorablemente y nunca alejarnos de Dios. A ver, leer la Biblia, concurrir a la iglesia, hablar con gente fructífera, productiva y que me den buenos consejos, pero gente que sepa. ¿Qué nos dice el Señor en su palabra en 1 de Pedro, capítulo 2, verso 20? Pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Qué importante. Es tremendo poder vivir de esta forma y tomarlo como una forma de vida. Que no reaccionar de pronto en la carne, lo que me hacen lo devuelvo, sino como dice aquí la palabra que hacía Jesús, ¿no? Que cuando le maldecían no respondía con maldición, sino que dejaba todo en las manos de Dios, sabiendo que su Padre Celestial se iba a encargar. De tal forma, poniendo en práctica este paso, puede que nos resulte un poco difícil. Nos enfrentamos a las consecuencias dolorosas de nuestras propias acciones. Durante un tiempo debemos recordar que la vida está en manos de Dios y Él siempre es justo. Perfecto. Y ya vamos a ir cerrando porque se acaba el tiempo. Un anuncio importante: el próximo domingo a las 19 horas, la prédica del pastor se transmite en vivo por Facebook y también por YouTube. Si quieren, pueden compartirla o comentar sobre la misma. Sean bienvenidos sus comentarios positivos, como siempre les decimos. No olviden siempre la página de Adiós Adicciones, que es la columna del tratamiento para todos. Muy bien, y a modo de conclusión entonces dijimos que para continuar con la recuperación tenemos que comenzar a cambiar de usurpador a poder dar, comenzar a resolver los asuntos anteriores y aprender a tener un corazón de un siervo como el de Jesús. Y oramos. Señor, te damos muchísimas gracias por este tiempo. Te pedimos que bendigas a cada persona que esté escuchando en esta hora, donde haya enfermedad, que pongas tu mano poderosa trayendo salud, traigas bendición, Señor, en la economía, en las familias, que haya restauración, que tu Espíritu Santo ministre, y donde haya una persona, Señor, tal vez con alguna adicción, que pueda saber que con Cristo se es libre y con Cristo hay salida. Lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. De Núñez para el Mundo somos un programa federal. Que el Señor les bendiga. Hasta el próximo encuentro. Chau.